Cuenta la historia de que Satanás estaba muy preocupado, muy apurado, viendo cómo el cristianismo seguía creciendo cada día, se seguía desarrollando cada día. Y Satanás, tratando de encontrar un buen plan para detener la obra de Cristo, para obstaculizar la obra del Señor, a él le pareció muy bien convocar a todas las huestes oscuras de maldad y mandó una invitación a todos los diablos, a todos los demonios, a todos los espíritus malvados, y la invitación decía así: está usted cordialmente invitado a la primera reunión universal de diablos, demonios, espíritus inmundos y suplentes. Esta reunión se llevará a cabo esta próxima noche de brujas, 31 de octubre, a las 12 de la madrugada, en el salón principal. Dirección: Colonia Tenebrosa, Ciudad Perdida, el Infierno, zona postal 666. Y luego decía un mensaje hacia abajito que decía: postdata, el que se atreva a faltar pierde los cuernos. Y se llegó el día de la reunión, se llegó la noche de la reunión, y ahí estaban la crema y la nata de la sociedad infernal. Todos estaban presentes, desde los diablos con cuernos más grandes hasta los más pequeños espíritus inmundos estaban reunidos ahí. Óigame, hacía un calorón que para qué le cuento, y olía así como azufre, y todos estaban platicando ahí muy a gusto, cuando de pronto se dio un toque de chicharra, así como la chicharra paralizadora, pero era un toque de chicharra, era un llamado, y salió toda la corte federal de diablos, y toda la corte fue y se sentó. No quiero decir que se sentó enfrente, ¿verdad? Porque no quiero, ¿verdad? Pero se sentaron en sus asientos correspondientes, y luego empezó el anuncio de la llegada para todos ustedes: presidente vitalicio Satanás, Diablo Mayor. Y en ese momento, cuando se hace el llamado que entra Satanás, hubo truenos, relámpagos, todo rojo, se pone oscuro, hermano, una cosa tremenda, así como en Halloween, para todos aquellos que les encanta andar celebrándole el cumpleaños al diablo. Así se puso, hermano, tenebrosa la noche, bien fea. Y Satanás sale y vestía un traje hecho exclusivamente para la ocasión, un traje rojo, color sangre, y luego los cuernos, hermano, enormes, símbolo de alcurnia infernal. Yo iba a poner una foto, pero me asusté, dije, pues ¿para qué? Y me asusto yo, imagínense mis hermanos. Entonces dije, mejor lo dejamos así. Y Satanás se paró enfrente y dijo con una voz gruesa y espantosa. Yo tengo la voz muy bonita, pero él hablaba con una voz gruesa, fea, y dijo de la siguiente manera: les he llamado porque el cristianismo sigue adelante. Esto no puede ser así. Cristo sigue salvando almas. Las iglesias se están llenando. Yo pensaba que la pandemia iba a lograr vaciar las iglesias, pero mira, ya volvieron otra vez. Y hoy, dijo Satanás, quiero tomar sugerencias de todos ustedes, y la mejor sugerencia será premiada con un par de cuernos nuevos. Y todos los diablos, diablillos, demonios, espíritus inmundos, suplentes, todos comenzaron a hablar y comenzaron a opinar de uno por uno. Y comienza uno a tomar la palabra. Era un demonio llamado Rap, pero tiene por sobrenombre Hip Hop. Y dijo: yo y mi esposa, su esposa se llamaba Breakdance, que traducido es la quebradita. Dijo: yo y mi esposa votamos para seguir influyendo en los adolescentes. Sí, en los jóvenes. Vamos a inculcarles la música de Maluma y de Bad Bunny para que el sábado vayan de pachanga, vayan a los bailes, y así estarán cansados el domingo y ya no van a ir a la iglesia a adorar. Y estaba así como que una risa así malvada. Entonces otro diablo se llamaba Garrotazo, pero sobrenombre era Trancazón, y los amigos ahí le llamaban Puños de Oro. Dijo: yo creo que necesitamos seguir influyendo en los hombres
para que golpeen a sus mujeres y fomentar las relaciones tóxicas en los matrimonios. Sí, todos dijeron sí. Y otro de los demonios ahí alzó la voz y dijo: mi nombre es Aquelarre. O sea, ni en domingo se llamaba, ni en domingo, pero le llamaban Aquelarre. ¿Qué quiere decir? Ruido, fin de semana, ¿ok? Y dijo: lo mejor que podemos hacer es acercarnos a los recién bautizados, sí, a los recién convertidos, aquellos nuevecillos, y convencerlos de que no es importante ir a la reunión de la iglesia. Eso es para fanáticos, eso es para gente que se cree muy santa, y además es para esa gente que cree que su Dios los va a salvar. Entonces vamos a engañarlos, vamos a hacerles creer que no es importante reunirse y que no es importante involucrarse en la iglesia. Pero en eso llega una diableza llamada Pildorilla, pero le decían Jeringuilla, y dijo: es mejor seguir induciendo a los niños y a los jóvenes a las drogas. Y todos: sí, a las drogas, diga sí a las drogas, decían ahí en el infierno, y en esa reunión, ¿verdad? Entonces dijo: así cuando ya ellos crezcan y sean hombres y sean adultos, no van a hacer caso del evangelio y se van a morir bien pronto. Y había otro diablo ahí que se llamaba doble cara, o sea, two face, ¿verdad? Es que es americano. Y dijo: necesitamos seguir con la estrategia de la doble vida. Y todos: sí, doble vida para los cristianos, sí. Y ellos no podían decir amén, porque pues eran diablos, ¿verdad? Entonces decían: sí, doble vida, que el domingo vivan como cristianos y el resto de la semana vivan como cualquier otro pagano, y así aprendan a vivir la vida como Ricky Martin, living la vida loca. Y todos: sí, sí. Y había otra diablilla ahí que se llamaba promiscuidad. Dijo: hay que seguir inculcando a los jóvenes a tener sexo, mucho sexo, con quien sea. Hay que decirles a los jóvenes que tienen derecho de vivir la vida y aprovechar la vida. No, eso de la virginidad, eso es invento de Dios para someterlos a esclavitud delante de los hombres. Hay que influir a los jóvenes para que se rebelen y para que hagan cumplir y hagan valer sus derechos en sus casas, en la escuela, en sus trabajos, en la sociedad. Y así, hermano, un diablillo, otro diablillo, y cada uno de los diablillos empezaron a opinar, y sin faltar los espíritus inmundos, los demonios, y todos daban su opinión para detener el crecimiento del cristianismo. Y se mencionó de todo. Ahí se habló de todo tema. Se habló de la borrachera, el baile, el bingo, la tele, el iPhone, el Facebook, el Instagram, el Snapchat, la moda, el fútbol, la avaricia, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, la mentira, el fraude, la pornografía, los vicios, la escuela, el transporte, los carros, la gasolina, la rebeldía. Todo se habló ahí, hermanos, para detener el cristianismo. Y allá al final del cuarto donde estaban reunidos, no va a estar pensando, al final estaba un espíritu inmundo que casi no llamaba mucho la atención. Traía unos cuernos tan chiquitos que hasta daban risa. O sea, casi ni se parecían callos, ¿verdad? Bueno, entonces traía una imagen así muy chusca y dijo: yo opino, dijo Satanás, ¡silencio! ¿Qué pasó? Dijo: yo opino que hay que plantar en el corazón de los cristianos la semilla de la amargura. Sí, infundir el veneno dentro de sus corazones a los recién bautizados para que se desilusionen de la iglesia y no vuelvan, a los varones para que no hagan nada, a las mujeres para que entren en conflicto entre chisme, rencillas por allí, para que se convenzan de que las mujeres podrán destrozarse y hacerse pedacitos, pero jamás hacerse daño, y que se convenzan de eso y que entren en conflicto, y así con el corazón bien amargoso, pues todos se van a ofender por cualquier cosa, se van a quejar unos de otros, se van a sobajar, se van a menospreciar, los ricos contra los pobres, se van a blasfemar, va a haber críticas que para qué le cuento. Y cuando se encuentren el domingo se van a saludar, téngalo por seguro que se van a saludar, y con la boca dirán: Dios te bendiga, pero con su actitud muestran un Dios le maldiga. Y al diablo le pareció muy buena idea.
Dijo, esa idea me gusta, esa idea es la mejor de todas, es la mejor idea que se había pensado. Vamos a sembrar la amargura en los corazones de todos los cristianos, desde los ancianos para que no tengan cuidado del rebaño, desde los diáconos para que no hagan absolutamente nada, los maestros para que no estudien la Biblia, el predicador para que no le importen las almas, de los recién bautizados para que se desilusionen de la iglesia y así no vuelvan a la iglesia, y de todos y se sientan todos así despreciados, se sientan ofendidos. Y haga de cuenta que usted que todos ellos estaban así bien atentos, pusieron inmediatamente en práctica ese plan y trabajó casi al 100%. Y esta es una manera chusca, hermanos y amigos, iglesia del Señor, una manera simple, chistosa de decir una gran verdad. Todos los cristianos tenemos un enemigo común, un enemigo que hará todo lo que esté a su alcance para matarnos, para devorarnos, para perdernos. Dice la Escritura, ¿quién nos recuerda ese pasaje que los hemos citado miles de veces? Primera de Pedro capítulo 5 verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Vamos a leerlo todos juntos para que se note y se pueda entender mejor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y lo que el apóstol Pedro presenta aquí es una imagen mental de nuestro Dios. Nos manda esta imagen mental para que entendamos el tremendo peligro en el que nos encontramos los cristianos. Es la imagen del león enojado, lleno de ira, ese león lleno de enojo que busca furiosamente a los cristianos para acabarlos y para devorarlos. Y vamos a leer el contexto para entender precisamente lo que dice aquí. El verso 8 dice: sed sobrios y velad. Dígalo conmigo: sed sobrios y velad. Son dos aspectos fundamentales de la vida cristiana. Sed sobrios y velad. Sobrios quiere decir sin los efectos de sustancias embriagantes, despiertos, con toda su facultad de razonamiento lista y con todos sus 5 sentidos bien despiertos. Sobrio quiere decir fuera de cualquier influencia externa que pueda embrutecer la mente. Y luego también dice velad. Velad quiere decir despiertos, como el guardia que vigila. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos y amigos, está al acecho. Sobrios y velad, ¿por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, según el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6 y verso 12. ¿Por qué sobrios y velad? Porque el enemigo está cerca. ¿Por qué sobrios y velad? Porque el enemigo es un asesino. ¿Por qué sobrios y velad? Porque el enemigo viene y viene por los cristianos. ¿Y por qué sobrios y velad? Más personalmente, porque el enemigo viene por ti. Pero vamos por partes, vamos a desglosar esto por partes. Mira, vamos a 1 Pedro 5, vamos a leer los primeros 3 versículos, por favor, que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí encontramos la parte de la estrategia divina para salvar el rebaño, para salvar a las ovejas. Y hablamos de la vocación y la práctica de los ancianos. Es urgente que todas las iglesias de Cristo, que todas las congregaciones de la iglesia del Señor tengan ancianos, pastores, episcopos, presbúteros, hombres que puedan estar al frente de la iglesia y que puedan pastorear la iglesia, supervisar la iglesia y cuidar la iglesia. Es urgente apacentar la grey de Dios, cuidando de ella con ánimo pronto, siendo ejemplos de la ley. No solamente está hablando de ancianos que tengan edad, no, mis hermanos.
porque hay muchos ancianos en las iglesias que son de mucha edad y no tienen sabiduría y no están llenos del Espíritu del Señor y no dan buen testimonio, y eso los descalifica inmediatamente. Está hablando de ancianos que anhelen estar al cuidado de la obra del Señor, porque la obra a principio de cuentas es de Cristo y Él es el que establece esta organización bíblica. Es un trabajo muy delicado, porque estamos hablando del rebaño de Dios. No es cualquier rebaño, ¿verdad que no? No es cualquier rebaño, no somos cualquier familia. Somos la familia de la fe, la familia del Señor, porque pastorear significa amar las ovejas. Pastorear significa guiarlas hacia buenos pastos que se alimenten bien, guiarlas a aguas frescas, hermanos. Buscar a esa oveja que está perdida, encontrarla y regresarla al redil. Cargarla en sus brazos, proteger cada una de las ovejas con mucho ánimo y con mucha dedicación y con mucho esfuerzo. Esta es la imagen del pastor que está ahuyentando y peleando contra el león. ¿Se acuerdan? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pues cómo no, si la vara y el callado era para proteger a la oveja. Por un lado tiene ese ganchito para traer la oveja cuando está cayendo en un lado peligroso, y el otro lado tenía clavos, y cuando llegaba el león o llegaba un animal feroz, el oso, inmediatamente defendía a las ovejas golpeando en el área aquí, del área torácica, y pues inmediatamente los debilitaba y los mataba porque faltaba la respiración. Era como los pastores protegían las ovejas en aquel entonces. Más detalles los digo más adelante. Y por supuesto que hay una retribución, hay una recompensa cuando la iglesia del Señor es protegida por verdaderos líderes. Dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero hay otro problema. En el desarrollo de la iglesia, en el proceso de crecer, en el proceso de madurar, encontramos la soberbia de la juventud. Esas ovejitas jóvenes, como aquel predicador que decía que se creen la última Coca-Cola en el desierto. Dice: igualmente, jóvenes, verso 5, están sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hoy en día muchos jóvenes ya ni siquiera tienen respeto por los mayores, ni mucho menos por los adultos, ni por los que estamos ya un poquito más adultos que ellos, que no estamos viejos, pero estamos un poquito más adultos, ¿verdad? Pero debemos aclarar algo. En lo espiritual tenemos ovejitas niñas, ovejitas infantiles, que no hace mucho que nacieron, acaban de nacer, pero también tenemos otras ovejitas que ya no son niñas, ya no son tan jovencitas, pero que todavía no han madurado o nunca han madurado, y se conducen como cualquier joven sin experiencia. La juventud, hermanos y amigos, es la juventud. Y ahí les va, hasta allá atrás están mis hermanos jóvenes, ¿ok? La juventud es la juventud. Los jóvenes siempre serán jóvenes hasta que pasen a la otra etapa. Los jóvenes quieren experimentar con la vida y quieren irse muy rápido, quieren hacerlo pronto. Entonces es la imagen del rebaño, que son esas ovejitas que andan en la orillita, que les atrae el hecho de querer ir más allá de lo permitido. Y del otro lado está la diversión, la libertad, la sexualidad y toda la vida loca y todo lo demás, pero en su inexperiencia, en su razonamiento de jóvenes, se dejan llevar por las corrientes de los demás. ¿Cuántas veces no hemos sabido de jóvenes que entran en depresión porque no tienen muchos seguidores en Instagram? Yo tengo Instagram, ¿sabe cuántos seguidores tengo? 3. Mi esposa y 2 hijos, nada más. Se dejan llevar por las corrientes de los demás, caen bajo la influencia de todos, corren hacia lo que les atrae, las redes sociales, los retos mortales del famoso TikTok, que termina siendo una vil basura. Y no saben que es Satanás tratando de devorarlos sin misericordia. Por eso es importante ayudarle a los nuestros
si usted tiene niños chiquitos, tiene jóvenes, ayudarles a administrar su tiempo en el teléfono, en la pantalla, en la tableta, en las redes sociales. Póngale la Biblia ahí a un lado en lugar de, para que puedan rescatar su vida de las manos del maligno, porque es Satanás quitándole la oportunidad de ir a los cielos. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Aunque no esté de acuerdo conmigo, es Satanás quitándole la oportunidad de ir a los cielos, es Satanás robándoles la herencia divina. Pero si dicen, ¿qué pasa? ¿Por su teléfono? Pues enséñale a orar. Enséñale que cuando estamos en la casa del Señor, adoramos y ponemos atención a la palabra, porque el tiempo no es nuestro, es del Señor. Y cuando llegue a la casa y sea obediente y siga instrucciones, entonces gratifíquele con 5 minutos para usar la tableta o el teléfono. Hoy en día, hermano, parece fiebre, parece pandemia, que cuando vamos a las tiendas, todas las mujeres y papás que tienen niños chiquitos, los niños hasta están así, con el teléfono. Y ellos ni siquiera están poniendo atención que es lo que están viendo. Eso está mal, hermano. Otro día hablamos en la clase de padres, pero es muy importante que entendamos que eso es Satanás que está devorando sin misericordia. Porque ya cuando le hablan a los niños, parece que oí un ruido de ¿cuál? ¿Su papá o su mamá? ¿Acaso? ¿Me entiende? Oiga. Entonces, si bien es cierto que Satanás está robándoles la oportunidad de tener herencia en los cielos, la soberbia de la inmadurez, hermanos, por otro lado, cuando dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Mira qué interesante aquí. Parte del problema es la soberbia. Es ese sentimiento que cualquiera puede tener. También el sentimiento que se ve en los jóvenes de nuestro tiempo, que se sienten igual o más que los padres. Y eso es terrible, mis hermanos. Porque los padres son padres y los hijos son hijos, y Dios ha puesto una posición para cada uno: papá, mamá, hijos, para que puedan aprender de sus padres y sus padres aprender de Jesucristo, aprender de Dios en ese orden divino que nos ha puesto. Por eso la sociedad hoy confunde el orden original de las familias, porque es Satanás poniendo en la mente la idea de que puedes tú exigir derechos aquí, derechos acá, y solamente empieza a envenenar tu mente y no tiene nada que ver con el orden divino que él ha estipulado. Por eso digo que es muy interesante. Y los jóvenes, cuando se sienten igual o más que los papás, ahí tenemos un problema de soberbia. Entonces, esos son los jóvenes de nuestro tiempo, que se atreven a poner en la cárcel a sus papás porque le dieron una nalgada, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha pasado que hay niños que dicen, no me hables, no me vayas a pegar porque te echo al policía y te echo a la migra? Y por no querer ir a la migra, pues no le hacemos nada, ¿verdad? Entonces yo lo voy a garantizar. Yo recuerdo que había un hermano que tenía así un carácter así muy fuerte, que había los presentes, ¿verdad? Y ese hermano me decía, hermano, mi hijo me amenazó con llevarme a la policía. Y le habló a la policía. Y cuando llegó la policía, porque yo sí le puse sus nalgadas, porque se portó mal y no me hizo caso, y la policía vino y me dijo, ¿qué pasó? ¿Le pegaste? Dijo, lo discipliné. Dijo, ahí le va. No. Si me va a llevar a la cárcel, lléveme a la cárcel. Pero antes de que me lleve a la cárcel, aquí están las maletas y llévese a mi chamaco también. ¿Okay? Es lo que dijo. No intenten eso en casa, ¿okay? Eso es lo que sucedió. Entonces, pero hay otras maneras más correspondientes de tratar con la soberbia. Entonces, esto es algo que debe de cambiar. Porque hay jóvenes que se atreven a controlar a sus papás, que se atreven a manipular a sus papás, se atreven a faltar al respeto a sus papás, y a eso se le llama soberbia. Diga conmigo, soberbia. Soberbia quiere decir aquel que mira a los demás hacia abajo. Y aquí encontramos otro punto muy interesante, porque esa es la actitud de los que son jóvenes, pero hay una actitud de ovejitas que ya no son jóvenes y que se sienten los mejores para todo. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, porque aquí el mejor de todos es Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Dígame amén, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, esta mentira de que somos mejores que los demás anida en el corazón, y esa mentira se vuelve una basura en el alma. Entonces hace que las ovejitas desprecien a las otras ovejitas,
Los jóvenes desprecian a los adultos y a sus padres, sus actitudes, sus difamaciones, sus corajes, la humillación a los demás porque pues no son como yo tan entregado que soy, tan trabajador que soy, yo tan dedicado, tan excelente, hermano, en lo que hago. Ay, qué tan bonito soy, qué bonito soy, qué lindo soy, como me quiero, ¿verdad? Decía la canción por ahí. Yo tan. Había una persona que así le decían tilín, se volvió campana. Imagínate nomás, tan campana. O sea que cuando las cosas no van como yo quiero, soy capaz de hacer ruido como Satanás. Soy capaz de echar todo a perder. Es más, soy capaz de escupir fuego. Pero no se dan cuenta que eso es obra de Satanás. Eso es obra de Satanás. Porque su corazón ya comenzó a ser devorado por el enemigo. Por eso, hermanos, los odios, por eso los resentimientos, por eso los rencores, por eso las quejas unos contra otros. Y dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Entonces humillaos. ¿Quiénes? Las ovejas chiquitas, las ovejas jóvenes, las ovejas mayores, todos. Humillaos todos. Y aquí, hermanos y amigos, es donde se levanta una tremenda exhortación de parte de nuestro Dios para cada uno de los presentes. Y la exhortación es la siguiente: no te dejes devorar por el enemigo, no te dejes devorar por Satanás, no te dejes devorar por el adversario. Dice la palabra de Dios: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primero de Juan capítulo 4 verso 4. Entonces no te dejes devorar. ¿Y cómo le hago para no dejarme devorar? Bueno, dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, que tiene cuidado de vosotros. Él es el príncipe de los pastores. Y luego dice, ok, bueno, primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Fundamental, hermano, es pieza clave: sed sobrios y velad, al cual resistid firmes en la fe. Si hay soberbia, no puedes resistir nada en la fe. Mas el Dios de toda gracia, este Dios de toda gracia que hemos estudiado los últimos domingos y miércoles, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, fíjate lo importante que es la obra de Dios en ti. Por eso deja que Dios obre en tu vida. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, hermanos y amigos, les tengo malas noticias. El diablo está enojado, el diablo está furioso, pero no te dejes devorar. Y si el diablo está enojado, yo pregunto, iglesia, ¿cuál es la actitud tuya delante de un diablo que está furioso? ¿Cuál va a ser nuestra actitud delante de eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice el verso 7 de 1 Pedro 5. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros, le dijo Santiago a la iglesia. Santiago capítulo 4 verso 7. Y este es un sermón con las 3 B. O sea, ven, acércate a Dios. Ahí está la primera B. Vigor para resistir, ahí está la segunda B. Y victoria para celebrar, ahí está la tercera B. Victoria para celebrar. ¿Por qué celebrar? Dice el Señor Jesús en Juan 10:28, yo les doy vida eterna, dice el Señor, vida eterna a los míos, y jamás van a morir, jamás perecerán, y nadie las va a arrebatar de mi mano. Esa es palabra de Jesucristo en promesa a sus seguidores, en promesa a sus discípulos, en promesa a sus ovejas, hermano. Por eso tú y yo debemos entender y reconocer lo que Jesús está queriendo hacer con cada uno de nosotros. Entonces, Dios está con cada uno de nosotros. No hay que dudarlo, hermanos. Pero si es cierto que el diablo está enojado, pues háganlo enojar siendo mejor, háganlo enojar creciendo para la honra y la gloria de Dios. Que se enoje, no importa que se enoje. ¿Sabe usted por qué? Porque el diablo está buscando cristianos como tú. El diablo está buscando cristianos como tú. ¿Cómo podemos resistir al enemigo? ¿Cómo podemos tener ese vigor para resistir? Bueno, Pablo le decía a los hermanos de Corinto en la segunda carta, en el capítulo 10, dice, usando las armas poderosas de Dios. No usando las armas de los hombres,
No estamos hablando de una guerra física. No es una guerra material, no es una guerra visible, es una guerra invisible, espiritual, interna, dice, usando las armas poderosas de Dios, porque la calidad de las armas de Dios son poderosas para derribar cualquier tipo de fortaleza. Y luego Pablo mismo le dice a los romanos, desechando las obras de las tinieblas. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi vida cristiana y contribuir a la obra que Dios está haciendo en mí? Desechando las obras de las tinieblas, vistiéndonos de luz, vistiéndonos con las armas de la luz. Romanos capítulo 13 y versículo número 12. Y es tan importante esto, mis hermanos, porque es tiempo de poner a Satanás en su lugar. Es tiempo de dejar a Satanás en ridículo. Es tiempo de seguir adelante, hermano. Es tiempo de que tú y yo estemos de huelga contra la obra de Satanás. Entonces yo te puedo decir, hermano, hermana y amigo que nos visitas, no te dejes del enemigo. Lucha, pelea, resiste, aguanta. Sí, hay padecimientos, hay sufrimientos, pero el Señor está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos un diablo enojado en el mundo? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un diablo que está furioso. No importa que esté furioso, vamos a hacerlo furioso, hermano. Llénate de Dios, hermano, llénate de Dios. Recuerdo el hermano Carlos citaba el Salmo 105, verso 4. Busca a Jehová, busca su poder, busca siempre a Jehová y busca su rostro. Es importante que tú y yo mejoremos esa relación espiritual que tenemos con Dios, porque entre más cerca de Dios estemos, el enemigo más se va a alejar de nosotros. Esa es la idea. Si resistimos, ¿qué cree que le va a pasar a Satanás? Él va a huir. Entonces, dos tareas: huir. Para mis hermanos jóvenes, huye de las pasiones juveniles, acércate al Señor. Para todos en general, resistir firmes en la fe. Y entonces hay que hacer que el diablo se vaya. El diablo se calma y lo empieza otra vez. Y luego se calma y lo empieza otra vez. Pero así, no importa las veces que el diablo quiere intentar. El diablo intentó echarle a perder la vida a Job. El diablo intentará echarte a perder la vida a ti. Pero nunca permitas que nada ni nadie comprometa tu fe y tu convicción.